Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Yo soy Lip de Nojeda. Qué gusto que nos acompañe una tarde más. Es viernes chiquito, jueves ya 27 de junio de 2019. Tan solo un día nos separa del tan añorado fin de semana y además le platico que será fin de semana de quincena, así que todos seguramente disfrutaremos demasiado. El teléfono en el estudio 940-7600. Le recuerdo que también nos puede sintonizar a través de todas las plataformas digitales que tenemos para usted. En el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube y ahora en la página web como www.teleyucatan.gov.mx. Quédese con nosotros, apenas estamos iniciando y con esto arrancamos las noticias. Este día el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó semillas, triciclos, equipos de apicultura, entre otros más, como parte del programa Peso a Peso. Productores de 18 municipios como Joctum y Tzilam González fueron beneficiados. Como parte del programa Peso a Peso, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó semillas, herramientas y equipo especializado en la agricultura para beneficio de pequeños y medianos productores yucatecos de 18 municipios. En el pueblo mágico de Izamal, el titular del Ejecutivo explicó que el programa Peso a Peso está renovado, debido a que ahora es más transparente, beneficia a más productores y es para el que verdaderamente lo necesita. A fin de mejorar la vida de familias, se triplicó el número de beneficiarios y hubo un incremento en el monto presupuestado. El 80% de la gente que está siendo beneficiada son nuevos. Nunca les había tocado el apoyo. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a quienes vienen a meter sus solicitudes. Segundo, el año pasado se apoyaron a 5,000 productores. ¿Saben cuántos estamos apoyando este año? A 14,000. 3,000 pequeños productores recibieron el subsidio del 100% del costo de sus insumos, ya que acudieron los que no tenían dinero para participar en el programa. Los precios están entre un 10 y un 15% más baratos que en cualquier tienda. Este año, todas las 14,128 solicitudes, todos los apoyos se entregan el mes de junio para que ustedes tengan sus cosas a tiempo, ahora que viene la época de lluvias, y puedan aprovechar mejor este material. Los equipos y herramientas que se entregaron son motosierras, mangueras, semillas, triciclos, tinacos, equipos de apicultura, entre otros. Los beneficiarios provienen de Izamal, Joctún, Bocobá, Tamec, Tecal de Venegas, Tepacán, Jocabá, Tzilam González, Cantunil, Tzoncahuich, Tella, Tecantó, Cacalchen y Xochel. El reporte es de César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. De la mano con este tema, productores dieron a conocer su opinión sobre la renovación del programa Peso a Peso, así que escuchemos. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó en Izamal equipo, herramientas y material especializado en la ganadería, agricultura y apicultura en beneficio de miles de productores yucatecos. Explicó que el programa Peso a Peso se renovó y ahora apoya a quien en verdad lo necesita. ¿Qué opinan los productores sobre este nuevo programa? Está dando un apoyo a buena hora, muchos lo necesitamos. En realidad no todos los gobernadores nos apoyan. Qué bueno que a buena hora lo está tocando. Tiene mucha diferencia porque de antes tomaba muy en cuenta a las personas que son del sector popular, que son del centro, sector obrero. A los campesinos lo tenían rezagado, no nos daba nada. Ahora sí nos está llegando los apoyos. Me parece muy bien que nos esté apoyando el gobierno porque la verdad se necesita y es un gran apoyo que él nos está dando a los municipios. Y ojalá que siga así, la verdad me parece muy bien. Sí es diferente, ahora veo que está apoyando más a los municipios y sí, a mí me parece muy bien, no hay distinción, más que nada no hay distinción, él no ve partidos, él dice que es para toda la gente y esperemos que siga así. ¿Qué diferencias encuentra usted entre este programa como lo está manejando ahorita el gobernador a cómo se manejaba? Pues yo veo que este programa está mucho mejor ya, la verdad, hay más apoyo. Era para su partido. Pues ya sí, porque ya es parejo, ya es para todos.
No hay distinción ahorita. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. 171%, esa es la cifra de crecimiento que se reporta en el tema del empleo formal en Yucatán con respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Esto como resultado del fuerte impulso y promoción que el gobernador Mauricio Vila Dosal realiza para atraer nuevas empresas e inversionistas. Le cuento que de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el mes de mayo se abrieron aquí en el estado 563 nuevas plazas laborales, con todas las prestaciones de ley, lo que significa un crecimiento que coloca a Yucatán entre los 3 primeros lugares a nivel nacional. Hay que mencionar que esto contrasta grandemente con lo que ocurre en el país, donde la generación de empleos formales se redujo en un 88%. Ahora bien, en el recuento de lo que va del año, el IMSS afirma que hasta mayo se han generado 7,238 nuevos empleos en Yucatán, cifra 49% mayor al mismo periodo, pero claro, del 2018. Y ahora atención, mucha atención con este tema. Hoy por la noche se suspenderá el servicio de agua potable. La causa, trabajadores de la JAPAY estarán muy pendientes y a marchas forzadas para reparar una fuga de antaño que representó una pérdida, imagínense, de 3 millones de litros de agua cada día. Cuadrillas de la JAPAY están trabajando las 24 horas para reparar la fuga en la calle 64 con 35 y 37, para retirar la cápsula de concreto de la tubería averiada de 36 pulgadas. Con maquinaria pesada, martillos hidráulicos y a mano, los trabajadores están retirando todo el concreto que hace 21 años se creyó que podía solucionar una fuga que representó una pérdida de 3 millones de litros de agua al día. Por ahora, la planta Mérida 1 continúa trabajando de manera normal. Será hasta hoy, a las 10 de la noche, cuando se suspenda el servicio y empiece la instalación de la pieza de aproximadamente 1 tonelada, que sellará esta añeja fuga. A partir de esa hora, de jueves a las 10 de la noche, es cuando suspenderemos la operación de la planta Mérida 1 y cuando iniciará a sentir la población afectaciones en el servicio. Antes no se tiene ninguna afectación, es decir, ahora mismo estamos trabajando con la planta en operación. La tubería de 36 pulgadas que pasa aquí junto a nosotros tiene el servicio de agua. Se estima que a las 6 de la mañana del viernes se restablezca el servicio de la planta Mérida 1, una vez que esté solucionado el problema. Establecimos como programa que sea a las 10 de la noche para que sea en el momento de menor consumo de la gente. Van a ser 6 horas de colocación de la pieza. Aproximadamente a las 4 de la mañana del 28 esperamos reiniciar la operación de la planta para que a las 6 de la mañana que la gente empiece a requerir el servicio, ya el servicio esté normalizado. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Esto es hoy a partir de las 10 de la noche, así que tome sus precauciones. Vamos con otras cosas y le cuento que adelantaron la celebración del Día del Ingeniero, profesionales de suma importancia para el desarrollo de cualquier estado. De forma adelantada, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, en Yucatán, celebró en grande el Día del Ingeniero, donde los profesionales de esta área pasaron la tarde del miércoles de forma muy divertida. Desde rifas, regalos, diversión, comida y demás, el Comité Directivo 2019-2021 de la CEMIC agasajó a los ingenieros, cuyo día para conmemorar es el próximo lunes 1 de julio. Los ingenieros presentan un gremio de gran valor para el desarrollo de un estado, y Yucatán no puede ser la excepción, pues el mejor termómetro es el crecimiento de la infraestructura y qué mejor que esté en manos de profesionales que agrupa la CEMIC, señaló su presidente Raúl Aguilar Vaqueiro. Un gremio que tiene un peso específico muy alto en la economía de nuestro estado y de cualquier país. Lo hemos dicho y lo reiteramos. El crecimiento de un estado, de un país, depende de la inversión pública o privada en infraestructura, y es la que nos toca hacer a nosotros. Hoy estamos apostando por gente profesional, capacitada y comprometida de actualizarse todos los días, para forjarse el respeto de un gran gremio que le apuesta a la construcción. Como ingeniero le digo,
pues ahora sí que a todos los promotores de una inversión de infraestructura, que cuando piensen en eso y necesiten un ingeniero, piensen en la CEMIC, piensen que aquí estamos los profesionales de la construcción. Y a los ingenieros en general, bueno, pues qué más, somos un gremio que finalmente aporta mucho a la construcción y desarrollo de un Estado. Bellas edecanes y demás sorpresas por parte de los patrocinadores estuvieron a la orden del día en el festejo que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en donde el broche de oro estuvo a cargo del show del momento de Tila María Sesto. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Así que por adelantado felicitamos a todos los ingenieros. Y antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un cordial saludo a Adriana Vargas, que nos dice que nos sintoniza esta tarde desde Humán. Ahí quedaron los saludos, nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta, más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante del partido. Yo participé como observador electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa, disfrutando este jueves 27 de junio. Y miren, nuestra compañera Lenny Magaña tuvo la oportunidad de platicar con Michelle Friedman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico. Hay buenas noticias para este sector, pero no le cuento más detalles. Veamos esta interesante charla. Y esta noche nos acompaña una invitada especial, ella es Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico del Estado. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí para compartir con toda la audiencia las buenas noticias que están sucediendo en el turismo de Yucatán. Por supuesto, usted está en su casa, bienvenida. Muchas gracias. Y como bien lo dice, vamos a hablar sobre los viajeros que llegaron a Yucatán en el primer cuatrimestre 2019. Pese a que México está presentando un decremento en materia de turismo, Yucatán está batiendo récords. Así es, no es una buena noticia la primera que mencionas, pero sí es un hecho que el promedio nacional está presentando decrementos en los indicadores, y Yucatán, por el contrario, está presentando durante los últimos 8 meses consecutivos, desde que empezó esta administración encabezada por el gobernador Mauricio Vila, quien es un gran promotor del turismo, un gran impulsor del turismo. Hemos presentado mes con mes incrementos en los indicadores turísticos, incluso la mayoría de los meses a doble dígito. Te puedo mencionar que en el promedio del cierre de 2018 cerramos con 12.6% más de visitantes con pernocta, y en este cuatrimestre de enero a abril presentamos un crecimiento del 13.8%, pero si lo ampliamos a mayo ya superamos el 15% en llegada de visitantes con pernocta. Ocupación hotelera también va incrementando con respecto al año pasado. El mes de abril tuvimos un incremento de 27% en llegada de visitantes, y la parte fundamental de este crecimiento es la mayor conectividad que estamos teniendo. Estamos teniendo nuevos vuelos. En esta administración hemos podido inaugurar 7 rutas que nos conectan con nuevos mercados que sin duda abonan a estos crecimientos, que se traducen para los yucatecos en más empleo, en una mejor derrama económica y en todos los beneficios que el turismo, que es una industria muy noble, trae a los destinos. Y que por supuesto también vemos que llega al Estado
los congresos, convenciones, que de igual manera atraen turismo. Mencionas un punto muy importante, porque para combatir temporalidades en turismo, lo que estamos haciendo desde la Cefotur es abarcar más mercados y abarcar más segmentos. Uno de los segmentos que acabas de mencionar es el del turismo de reuniones. El turismo de reuniones es uno de los segmentos que más derrama económica genera en el mundo. Tan solo en México representa el 2.7 del PIB nacional. El turismo como industria genera el 8.8, pero solamente el turismo de reuniones genera el 2.7. Entonces, eso habla de lo fuerte que es. Y aquí en Yucatán, desde el inicio de la administración, nos hemos dado la tarea de fortalecer mucho este segmento bajo el concepto y la marca de Yucatán Meetings, que nos permite ofrecer toda la oferta, valga la redundancia, de turismo de reuniones en Yucatán, que es muy potente. Y con eso hemos podido crecer un 31.8% en la llegada de visitantes que vienen a congresos. Wow, no, impresionante. Y antes de entrar a la entrevista estábamos hablando sobre que existe un mayor número de pasajeros en vía aérea y solo en el mes de mayo se rompió récord. El mes de mayo, y nos lo comentaba el director del aeropuerto, de Grupo Azuri, del Aeropuerto Internacional de Mérida, se rompió el récord histórico de crecimiento en Mérida, y en abril también se había roto el récord, nada más que ahora mayo ya lo dejó atrás. Eso es una muy, muy buena noticia, claro que habla de esta creciente conectividad que estamos teniendo, esta conectividad que ya nos acerca al mercado de California, del centro de México, del Bajío, de Villahermosa, de Chihuahua, de Hermosillo, y que si lo sumamos representa en lo que va de este periodo del inicio de año 51.500 más asientos que representan más turistas en nuestro estado. Y ahora nos vamos por ocupación hotelera. Digo, las ciudades más visitadas o los lugares más visitados son Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Uxmal, ¿no? Esto por la cercanía de varias cosas. Sí, definitivamente algo que estamos haciendo por encomienda del gobernador Mauricio Vila es descentralizar el turismo, porque de esa forma bajamos el impacto, la densidad de los destinos más buscados como Mérida, como Chichén Itzá, pero sobre todo, de manera muy importante, hacemos un turismo sostenible, un turismo que beneficie a todos los yucatecos, sí a los capitalinos, sí al sitio arqueológico que es una de las 7 maravillas modernas del mundo que es Chichén, pero también al resto, el sur del estado, Tecash, la costa, Cizal, Celestún, El Cuyo, San Felipe, Río Lagartos, Tizimín, y hemos estado llevando la generación de producto turístico, pero también la certificación y la capacitación de guías para que no solamente venga más turismo, sino que tenga una mejor experiencia, y es muy importante esto que mencionas de descentralizar. Sin embargo, cabe mencionar que el mes pasado, de acuerdo con cifras de Datatur, que es el Sistema Nacional de Medición, Mérida se colocó en el primer lugar nacional de ciudades del interior del país en cuanto a ocupación hotelera, y eso, claro, nos llena de orgullo. Bueno, es que cómo no venir a Yucatán si tiene grandes maravillas, excelentes paisajes, y la gastronomía es excelente. Todo, gastronomía, romance, cultura, lujo, tenemos sol y playa, tenemos naturaleza y aventura, tenemos hasta turismo de bienestar y turismo médico, así es que estamos trabajando en todos esos segmentos para que se siga fortaleciendo el turismo como un motor de desarrollo para Yucatán. Y por supuesto ahorita nos vamos a preparar para 2 grandes eventos que vienen al estado, que es la Cumbre Mundial del Premio Nobel, y ya para el 2020 también vamos a tener el Tianguis Turístico. Así es, 2 grandes eventos dentro de muchos, porque vienen muchos más congresos y vienen festivales que hemos estado llevando a cabo desde el año pasado, como el Festival de Trova, que fue muy exitoso, o el Festival de las Ánimas, pero ahora en septiembre se nos acerca la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, y es importante porque eso nos pone en los ojos del mundo y nos permite hacerle frente a este escenario en el que estamos trabajando con menos herramientas promocionales a falta de ciertos programas federales como el CPTM. Entonces estamos siendo creativos, estamos estirando al máximo el presupuesto estatal para poder hacer intercambios, alianzas con otros estados. Hace unas semanas pusimos en marcha el hermanamiento de penínsulas que firmamos con Baja California. Ahora tenemos aquí con nosotros a Jalisco haciendo algo de promoción, nosotros iremos para allá. Estamos haciendo promoción y estamos trayendo eventos que nos pongan en los ojos del mundo. El Tianguis Turístico va a ser un parteaguas y de eso se trata, que sigamos reportando esos crecimientos como el del 18% que registró el aeropuerto ahora en mayo y que lo coloca en una cifra histórica. Secretaria, yo le agradezco mucho la entrevista, por supuesto que nos haya venido a hablar sobre estos interesantes temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ella es Michelle Friedman, la secretaria de Fomento Turístico. Y justamente hablando de turismo, de paseo, y con este tremendo calorón, como que se antoja ir a la costa. Así que yo le invito, póngase cómodo porque nos vamos a Celestún. Vamos a hacer un recorrido por la reserva de la biosfera de la Ría Celestún.
Ubicado a 95 kilómetros de la capital del estado, se encuentra el municipio de Celestún, un puerto famoso por ser, junto con otras lagunas de la península, el hogar de la única colonia de flamenco rosa en el hemisferio norte. Y es precisamente a la entrada de este puerto donde puedes iniciar la aventura para observar a esta ave rosa, así como a 300 especies más, que representan un tercio de la variedad que existen en el país. En el parador turístico encontrarás el embarcadero para dar un paseo en lancha por la reserva de la biosfera de la Ría Celestún. El primer recorrido que se hace es visitar el área de flamingos. Posteriormente se hace otra visita a un lugar que se llama Isla Pájaros, donde se encuentra otra diversidad de aves. Después pasamos por un túnel natural de manglar que tiene como unos 800 metros de extensión, de largo, y la última visita que se realiza es una visita a un ojo de agua que se llama Valdiosera, donde ya el turista puede, si así lo desea, nadar. A tan solo 10 minutos de haber iniciado el recorrido, llegarás al primer punto, que sin duda te dejará maravillado. El recorrido turístico por la Ría de Celestún incluye la visita al santuario del flamenco rosa caribeño. En diciembre, los turistas pueden observar hasta 30,000 ejemplares. Después de admirar esta bella estampa, continuarás el recorrido en Isla Pájaros, donde podrás ver fragatas, pelícanos, gaviotas, cormoranes, charanes, papamoscas, entre otras aves. Unos metros más adelante, atravesarás un túnel de casi 1 kilómetro de manglar, que sin duda será un escenario perfecto para tus fotos del recuerdo. Finalmente, llegarás al ojo de agua Valdiosera, donde podrás nadar y refrescarte, y observar una amplia variedad de peces. El ojo de agua tiene aproximadamente 1,80 m de profundidad. Hay peces de todas formas. De hecho, los ojos de agua son utilizados por algunos peces como cuneros. Entran aquí, desovan y luego salen de nuevo al estero y finalmente al mar abierto. Bueno, los más comunes que podemos observar aquí son mojarras. Unos pececitos de colores que nosotros conocemos como molis. Es lo más común que podemos ver en esta zona. De vez en cuando, durante las tardes, en ocasiones se ven cocodrilos también. ¿Qué le ha parecido el recorrido? Precioso, maravilloso, yo creo que más de lo que esperábamos, ¿verdad? Muy bonito. Que es una experiencia que deben tener. Realmente es una cosa que es linda, digna de conocerse. El recorrido divino, el ambiente, el trato y lo que se aprecia de naturaleza. El costo de la embarcación para poder realizar el recorrido es de 1,800 pesos y la lancha tiene una capacidad para 6 personas. Después de esta aventura, disfruta de un recorrido por la playa y deleita tu paladar con la exquisita gastronomía que hay en el puerto. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Así que ya lo saben, fin de semana o para las próximas vacaciones, Celestún es una excelente opción. Antes de irnos a la pausa comercial, mandamos saludos a José Chalecham. Él nos sintoniza desde Acanque. Espero que estés pasando una excelente tarde. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche por Tele Yucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Tenemos más noticias y por supuesto hoy estamos muy contentos porque nos acompaña aquí en el estudio Arturo Guzmán y le cuento que él es director del ensamble de cuerdas tradicionales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Linden. Qué gusto que nos acompañe. Vamos a platicar de un interesante tema, un concierto. ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber? ¿Cuándo va a ser? Bueno, es invitar a la gente a un concierto el día de mañana, viernes 28 de junio a las 19 horas, 7 de la noche, en el Centro de Artes Visuales, que se encuentra en la calle 60, justo frente a la iglesia de Santa Ana. ¿Qué puede disfrutar la gente en este concierto? Bueno, es un concierto muy especial, es de alumnos de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de la licenciatura de Artes Musicales, y es un mariachi minimalista, digamos, que es como inició el mariachi, ¿no? Así inició, sin trompetas, 2 violines, guitarrón, vihuela y guitarra, más voces, ¿no? Un repertorio que hace un recorrido por la música popular mexicana, desde el norte, o sea, polcas, sones jarochos, sones jaliscienses, música del centro y, por supuesto, música yucateca. Perfecto, entonces será un deleite para todos los oídos de los yucatecos y aparte queda súper bien porque mañana si no tienen planes pueden ir a disfrutar de este concierto que me comentaba es totalmente gratis. Es entrada libre, el lugar es muy bonito, ¿no? Es temprano, no es tan tarde. Va a haber una invitada especial, que es la cantante Malena Durán, que va a estar interpretando 2 temas con este ensamble. Y pues hacer la invitación a la gente, ¿no? Que acuda, que apoye a las nuevas generaciones de músicos. Perfecto, director. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente ahí estaremos puntualmente a las 7 de la noche. 7 de la noche. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Él es el director Arturo Guzmán y ya quedó la invitación abierta para mañana a las 7 de la noche, entrada totalmente gratuita. Vamos con más noticias y mire, información de vital importancia sobre Yucatán y la zona maya será asegurado a través de las nuevas tecnologías. Cada documento será digitalizado y con esto se asegura el rescate y conservación. Las 12 bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán digitalizaron miles de documentos relacionados con la península. Con esto se conservará la historia de la zona del mundo maya. El proyecto inició hace más de 7 años y se enfocó en la digitalización de folletos, discos, libros y tesis que aborden temas relacionados a la gastronomía, arquitectura, economía, sociedad y cultura de toda la península de Yucatán, hasta parte de Tabasco y Honduras. Bueno, nosotros tenemos más aproximadamente, porque eso cambia casi todos los días, tenemos digitalizado aproximadamente 15,000 unidades, o sea, entre libros, folletos, etcétera, y más o menos son alrededor de 2 millones de páginas de material digitalizado sobre Yucatán. Digitalizar los materiales requiere mucha inversión, pues por cada página la universidad pagó 7 pesos, más los equipos de almacenamiento y el sistema para mantenerlos en una plataforma al alcance de todos. El proyecto contribuirá al rescate y conservación de las unidades que están impresas. La idea precisamente de digitalizarlos es para conservarlos con la intención de que hay materiales en muy mal estado ya por su antigüedad. Entonces la intención es precisamente que el material que se digitaliza, el original ya no se toque. O sea que todas las consultas que se hagan sea sobre el material digital, ya sea que lo puedas hacer en una computadora, o sea que lo puedas ver en la pantalla de la computadora o puedas imprimir una porción de la información que tú necesitas, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, las personas pueden consultar las 2 millones de páginas digitalizadas y quienes visiten alguna librería de la UADY, en especial la que se ubica en el edificio central, pueden imprimir algunas páginas que necesiten. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Ahora en temas de educación le cuento que según estimaciones de universidades locales, 7 de cada 10 estudiantes comienzan su vida laboral antes de finalizar sus estudios a través de las estadías empresariales. Así que con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los estudiantes, el Servicio Nacional de Empleo firmó un convenio de colaboración referente a este tema. El Servicio Nacional de Empleo de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Vista Alegre para ofrecer oportunidades laborales a los estudiantes, así como vincularlos con empresas para realizar sus respectivas estadías empresariales. La directora general del Servicio Nacional de Empleo de Yucatán,
Iraíz Barón Cermeño expresó que con este convenio se abre paso a que estudiantes de la UNIT se inserten al mercado laboral en el extranjero como parte del programa Mecanismo de Movilidad Laboral. Estamos realizando el tema de las estadías, por supuesto, generando esa vinculación para las estadías, así como nuestro programa de movilidad laboral. Y nuestro programa de movilidad laboral, con lo que hacemos es darle información a todos los jóvenes yucatecos sobre las posibles propuestas que existen en el mercado laboral a nivel internacional. Tanto en Alemania, Canadá y Estados Unidos por el momento son los países con los que tenemos convenio. Por su parte, el rector de la UNIT, José Luis González Cabañas, explicó que en este centro educativo, 7 de cada 10 estudiantes empiezan a trabajar antes de egresar por el programa de estadía empresarial. Hoy tenemos un 82% de nuestros egresados ya trabajando formalmente, y este tipo de alianzas nos van a poder incrementar y a dar más oportunidades para que este porcentaje incremente, incluso con los que no han egresado. A través de la estadía empresarial en UNIT, 7 de cada 10 estudiantes ya están trabajando durante la estadía empresarial, y al finalizar sus estudios, 8 de cada 10 ya están trabajando, y en los primeros 6 meses de egresados ya todos cuentan con un trabajo formal, y lo más importante, la pertinencia, que trabajan en lo que estudiaron, y eso creo que es uno de los mayores retos que hoy tenemos en UNIT. ¿La licenciatura con más demanda cuál es? Pues tenemos la licenciatura en Administración, la licenciatura en Derecho, Comunicación y Diseño Gráfico. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Tele Yucatán te informa. También le cuento que el Instituto Tecnológico Superior de Progreso actualizará la ingeniería en sistemas computacionales, todo para estar a la vanguardia y cumplir con los requisitos que exigen las grandes empresas. El director del Instituto Tecnológico Superior de Progreso se reunió con representantes de empresas de diversos rubros para conocer el panorama de las compañías locales en materia de tecnología y analizar el plan de estudios de la ingeniería en sistemas computacionales de este centro educativo. Para esta carrera, pues tú sabes, todo el mundo sabe que es muy importante estar adecuado al mercado. Esta carrera es muy importante, nosotros la consideramos la base de la transformación tecnológica del futuro. Todas las empresas de alguna u otra manera deben de tener o tienen contacto con una computadora, con sistemas automatizados. Eso es para nosotros importante, pero también es importante saber específicamente las necesidades para adecuar nuestra carrera y para adecuar las competencias con las que van a salir nuestros egresados, nuestros ingenieros. Al año, en el IST de Progreso, egresan alrededor de 50 ingenieros en sistemas computacionales, carrera profesional que proyecta gran demanda en los próximos años. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Tele Yucatán te informa. Ahora también le cuento que más de 123 jóvenes mexicanos nacidos después del 1 de junio de 2000 e inscritos en alguna institución de nivel medio superior del estado de Yucatán participaron en la fase estatal de la 30ª Olimpiada Nacional de Física. En este evento, en el que todas las medallas de oro y plata las ganaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, contó con la participación de bachilleres provenientes de 25 escuelas preparatorias de diferentes municipios del estado. Le platico que la competencia consistió en 2 exámenes, uno teórico y otro experimental de 5 horas cada uno. Así que con base en los resultados fueron seleccionados 30 estudiantes para contender en la fase nacional y luchan por representar a México en las Olimpiadas Iberoamericanas e Internacionales de esta ciencia precisamente. Sobre este mismo tema, mire, Educar para Prevenir Delitos. Trabajan en escuelas de nivel básico con el objetivo de formar buenos ciudadanos. Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana trabaja en las escuelas de nivel básico de todo el estado para informar a los niños y jóvenes la importancia de aprender, tener valores y cómo ser un buen ciudadano. Por medio de pláticas, talleres y diversas actividades lúdicas, los niños, niñas y jóvenes comprenden la importancia del tejido social.
Contamos con pláticas como en adicciones, en ciberacoso, que tenemos un equipo de psicólogos y abogados para tratar este tema, porque no solo es un tema psicológico, sino que también hay que saber las consecuencias legales, ¿no?, que trae un actuar como un ciberacoso, ¿no? Para el próximo ciclo escolar, el CEPREDEI trabajará con la Secretaría de Educación del Estado por medio del programa Educar para Prevenir, que abarcará todos los municipios de Yucatán. Vamos a empezar el curso escolar que viene, estamos muy emocionadas por esta noticia. Nos vamos a ir con psicólogos a las escuelas para tratar un taller que se llama Habilidades para la Vida. Le enseña a los niños desde autoconocimiento y cómo tratar sus emociones para enfrentar el día a día. El CEPREDEI trabaja con los 3 niveles de gobierno para actualizar los indicadores de delitos cometidos por niños, niñas y jóvenes a fin de evaluar las áreas prioritarias y diseñar estrategias para combatirlas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, pero le prometo, no nos tardamos nada. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Justo como le dije, no nos tardamos nada, ya estamos de regreso. Teleyucatán te informa y le cuento que la Cruzada Forestal llegó al Museo Macay. La meta es sembrar 100,000 árboles, esto como parte de la Cruzada Forestal. Como parte del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce Macay y de la Cruzada Forestal que promueve el Ayuntamiento de Mérida, se plantó un árbol de la especie Chunup en el patio central del recinto cultural. La directora de la Fundación Macay, Elba García Villarreal, expresó que el acto simbólico representa cuidar la naturaleza a través del arte. El arte, como expresión sublime de la humanidad, ha encontrado también en este tópico un tema y razón, y es precisamente este trabajo creativo la vocación directa de este espacio. Por ello, en esta grata ocasión que nos congrega, el Museo Fernando García Ponce Macay se compromete a sumarse a los esfuerzos de nuestra comunidad, en particular a los que ha venido realizando el Ayuntamiento de Mérida, con la muy acertada tarea de crear conciencia entre la población sobre el cuidado del medio ambiente. El alcalde Renan Barrera Concha recordó que se tiene una meta de sembrar 100,000 árboles como parte de la Cruzada Forestal y al día de hoy se plantaron más de 7,500 árboles. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y los centros de integración juvenil cumplen su 50 aniversario, tiempo en el que han contribuido a la reducción de las drogas a través de programas de prevención. En el marco del 50 aniversario de los centros de integración juvenil, este fin de semana se realizará en Yucatán la 6ª carrera en pro de la asociación civil. Es este domingo 30 de junio a las 7 de la mañana en el Parque de las Américas. Hay carrera de 5 kilómetros para adolescentes de 12 a 17 años y para adultos de 10 kilómetros. Dicho evento se llevará a cabo simultáneamente en 56 ciudades del país. Una diferencia este año en nuestra carrera es que las playeras están personalizadas.
abrimos inscripciones desde marzo pasado y ya prácticamente tenemos 1,000 inscritos en nuestra carrera. Entonces pues están todos y todas cordialmente invitados para que participen, para que caminen y para que corran por un Yucatán sin adicciones. El SIG Mérida tiene 45 años de contribuir a la reducción de la demanda de drogas a través de programas de prevención y tratamiento, y desde hace 5 años, su unidad operativa en Periférico Sur está al servicio de las y los yucatecos. Las inscripciones a la carrera aún están abiertas. Para más información puede comunicarse al 923-3287. Con imágenes de Efraín Rodríguez, la información es de Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Cambiamos totalmente de escenarios y esto es cocina de vanguardia, pero sin perder la esencia de las tradiciones yucatecas. ¿Se le antoja una hamburguesa de camarón con queso de bola? Vamos con esta deliciosa información. Con una propuesta de vanguardia en carnes y mariscos, pero sin perder la esencia del sabor y productos de la región, el restaurante Puerto Meat abrió ayer sus puertas, donde los invitados especiales desearon el mayor de los éxitos. El subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, en representación del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, encabezó el presidium en el corte de listón de este restaurante, que se ubica en el norte de la ciudad. Somos una propuesta novedosa, partiendo de una cocina de encuentro, pero sin perder su sabor tradicional, nos comentó uno de los socios de Puerto Meat, Víctor Lozano Ruiz. Puerto Meat es, como lo dice su nombre, es una cocina de encuentro. Una cocina de encuentro con alimentos preparados, obviamente, más fusión, no tan estilizados, pero bueno, ya con sabores, sobre todo sabores de la región, productos de la región, todo lo que es la parte de la verdura, de la fruta, lo que ocupamos aquí es fruta de la región. Tenemos carnes y mariscos, obviamente tenemos la parte, pues los mariscos típicos, que son la cazuela de mariscos, que es el pan de cazón, que es el pescado frito, todo lo demás, y aparte estamos, el chef, que tenemos un muy buen chef, está integrando en el menú. Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, y Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán, coincidieron en darle la bienvenida a esta nueva propuesta gastronómica que se une a la cocina de vanguardia de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Con el tiempo exacto, agradezco el favor de su compañía esta tarde. Mi nombre es Libden Ojeda. Usted y yo nos vemos hasta el próximo lunes. Mañana me iré a hacer una investigación especial a San Crisanto, así que no nos veremos a través de este espacio, pero nos vemos otra vez el lunes en punto de las 3 de la tarde. Le adelanto que pase un excelente fin de semana y le invito a que se quede con nosotros porque ya llegaron nuestros compañeros de los deportes, Antonio Lizama y Mario Peniche. Muy buenas tardes. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán.
Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del balance que da el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán después de haber obtenido el 4º lugar en el medallero y 5º sitio por puntuación en la Olimpiada Nacional, además del 4º sitio, esto en el Nacional Juvenil. También vamos a estar dialogando acerca del béisbol. Ayer en Aguascalientes el equipo de los Rieleros ganó 14 carreras a 3 a los Leones para emparejar esta segunda serie de la segunda vuelta campaña 2019 de la Liga Mexicana. Le tendremos el resumen. En la información del ciclismo se anuncia la primera rodada campo traviesa. Esto va a ser el próximo domingo 30 de junio. Van a participar 200 deportistas y van a haber rutas de 60 en cuanto al recorrido a la distancia 60 y 20 kilómetros. Y los Venados en el fútbol, bueno, pues ya reportó Gael Acosta, este nuevo refuerzo que viene de la organización de los Gallos de Querétaro en la primera división. Este joven de 27 años que se desempeña como extremo izquierdo. Le tendremos todos los detalles de esto y más. Estaremos platicando esta tarde y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, muy buenas tardes, muchas gracias por seguirnos allá en casa, ya listos con toda la información de los deportes de este jueves. Rápido, vámonos con las vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, las redes sociales en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Pues vamos a la primera nota y ¿cuál es tu opinión, mi estimado Tony? Un día gana Leones 12 carreras a 8. Ayer pierden 14 carreras a 3, son pizarras abultadas, lo mismo dan que reciben, y bueno, pues ya estamos en la segunda vuelta, y lo cierto es de que los melenudos siguen con ese paso inconsistente. Sí, la verdad, como tú dices, no hay diferentes tipos de resultados, por ahí se ve, algunos días tienen una mayor ofensiva, otros días no. Sin embargo, la directiva ayer comunicaba que ratifica a Luis Carlos García en el timón del conjunto melenudo. Al parecer, hasta que termine la campaña no va a haber movimiento, se mantendrá el timonel del conjunto melenudo. Y bueno, la inconsistencia, pues se ha reforzado el picheo, que era el talón de Aquiles que tenía el conjunto melenudo al inicio de la campaña. Sin embargo, como tú dices, no, a lo mejor juegan más sueltos, no sé cuál será la situación, pero sí se refleja en lo que es el resultado y esperemos que eso no afecte en esta segunda vuelta para la hora de los numeritos a la hora de clasificar a los playoffs. Yo solamente veo claro, inconsistente el paso, se ha reforzado al equipo en el bateo, sobre todo en el picheo, se ha reafirmado no una, 20, 30 veces al manager y el paso sigue siendo el mismo. Vamos a ver si al final de cuentas el balance es mejor de la primera vuelta cuando quedaron ubicados en el 5º lugar. Vamos a ver ahora el resumen. El equipo de los Rieleros de Aguascalientes, 14 carreras a 3 venció ayer a los melenudos. Aquí está. Ataques de 5 y 4 carreras en la cuarta y quinta entradas, respectivamente, encaminaron a los Rieleros de Aguascalientes a la victoria de 14 carreras por 3 contra los Leones de Yucatán, para empatar la serie a un triunfo por bando anoche en el estadio Alberto Romo Chávez. Tito Polo produjo 5 carreras para encabezar la ofensiva de 14 inatrapables que conectaron los del Riel. Ganó el relevista dominicano Francisco del Rosario, mientras que el revés fue para el abridor melenudo Miguel Peña. En el episodio de las buenas noches, las Fieras tomaron ventaja de 2 carreras por 0 con el primer cuadrangular de la campaña del italiano Alex Liri con un compañero en los senderos.
Los locales acortaron distancias en el segundo acto, pero en la cuarta entrada le dieron la vuelta al marcador con ataque de 5 carreras. Un inning después, aumentaron su ventaja con otro ataque de 4 anotaciones más y sellaron el triunfo en la sexta con otras 4 rayitas. Esta noche en el último de la serie, el cubano Joan Ernegrín lanzará por las Fieras, mientras que Néstor Molina lo hará por los Hidrocálidos. Bueno, así es, hoy el último de la serie allá en Aguascalientes. Vamos a cambiar de tema y es que, bueno, el Instituto del Deporte de Yucatán, su director Carlos Sáenz Castillo, pues habló hoy del balance que se tuvo en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil y lo calificó de positivo. Tras obtener Yucatán el cuarto lugar por medallas y el quinto por puntuación en la Olimpiada Nacional, pero principalmente por lograr el cuarto peldaño en el Nacional Juvenil 2019, el balance para la Dirección de Alto Rendimiento del IDEI, que encabeza Astrid Novelo Rosas, fue positivo y motivo de orgullo. La verdad estamos muy contentos por el resultado que se dio. Lo hemos dicho al principio de la administración, nos estamos enfocando principalmente en categorías de primera fuerza, lo cual el resultado de Nacional Juvenil se ve reflejado. Queremos atletas más yucatecos en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos. Yucatán nunca ha obtenido una medalla en Juegos Olímpicos, más que en Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces estamos poniendo las bases para lograr ese objetivo. Para el 2020, la continuidad de la Olimpiada Nacional como máximo evento infantil y juvenil aún no se confirma. E incluso, según comentó la directora de alto rendimiento, es posible que se hagan ajustes para fortalecer la categoría de primera fuerza. Yo creo que el proyecto que va a presentar CONADE próximamente, esperemos, seguramente va a ser enfocado justamente a esto, el alto rendimiento. Estamos esperando instrucciones. La verdad es que la Olimpiada Juvenil es un gran proyecto que ha dado mucho. Hemos encontrado gran talento, han salido grandes atletas de la Olimpiada, pero quizás hoy en día es importante dar un cambio y enfocarnos nuevamente hacia el alto rendimiento, que es, repito nuevamente, pues eventos de ciclos olímpicos. Este año, para lograr repetir por tercera ocasión en el cuarto lugar del medallero de la Olimpiada Nacional, el IDEI le apostó a la estrategia de fortalecer las disciplinas donde se es potencia y al final los resultados avalaron los pronósticos. Nos basamos prácticamente en las disciplinas en las que sabemos que tenemos pues las medallas seguras, en jugar una estrategia también en quitarle medallas a nuestros enemigos, a los más fuertes como son Nuevo León, Jalisco y Baja California, pero principalmente en apoyar con el poco recurso que tuvimos a los atletas, como repito nuevamente, que nos iban a dar medallas seguras. Pues la verdad que Astrid Novelo tiene claro pues lo que se tiene que fortalecer. Ella hablaba que los atletas de primera fuerza, los que están para competencias, tanto para Juegos Panamericanos como para Juegos Olímpicos, son los que se tiene que apoyar en la búsqueda de que en un futuro cercano pues haya un primer yucateco en subir al podio en unos Juegos Olímpicos. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, el paso de los yucatecos. Que deba ir el que de verdad merece ir a una competencia de alto nivel. Sí, sí, hay marcas y decían, de repente a nivel regional, pues eres el primer lugar, pero a nivel nacional no estás dando la marca y asistes y lejos de estar entre los primeros 10 realmente ocupas abajo de la posición número 20, lo cual le resta la posibilidad de fortalecer las disciplinas donde sí se tiene pues la posibilidad de subir al podio. La verdad que hay planes interesantes, por de pronto vamos a ver cómo queda la Olimpiada Nacional. Vamos a ir a la pausa, le iba a poner pues una estrellita al productor de Michan, le ponemos media estrellita, ¿te parece? Vamos a la pausa, regresamos. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista,
de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Gracias por continuar con nosotros. Este domingo, la primera rodada a campo traviesa. Un total de 200 competidores de Mérida, Campeche y Veracruz se espera en la primera edición de la competencia de ciclismo de campo traviesa, que se realizará el próximo domingo 30 de junio en un circuito de la hacienda Tzoyacché, anunció en conferencia de prensa Luis Alberto López, organizador del evento. Estamos esperando alrededor de 150 competidores a 200, es más o menos el límite. Estamos invitando a todas las zonas cercanas, ¿no? Campeche, Veracruz, Playa del Carmen, Quintana Roo, de todos lados. Luis Alberto López mencionó que en esta carrera ciclista se participará en 4 categorías en ambas ramas y en las rutas de 60 y 20 kilómetros, siendo las 7 de la mañana el horario del disparo de salida de esta carrera. Es generada por intereses de buscar siempre retos, ¿no? Retos que nos lleven a mejores condiciones a nosotros como deportistas. También estamos preocupados por las condiciones del medio ambiente, ¿no? Igual nos interesa mucho apoyar a la comunidad de Tzoyacché y comienza por una preocupación ecoturística, ¿no? Realmente. Finalmente, Luis Alberto López declaró que en esta competencia podrán participar todos aquellos que practiquen el ciclismo de montaña de manera profesional o amateur, siempre y cuando tengan la capacidad o el nivel para completar el recorrido de la misma. Vamos a la Liga de Ascenso, vamos a platicar de los Venados, y es que siguen reforzando sus líneas, sus refuerzos para el próximo torneo, y en esta ocasión Gael Acosta llega al conjunto de los Astados. Esta semana se incorporó al plantel de los Venados FC Yucatán Carlos Gael Acosta Zavala, proveniente de los Gallos del Querétaro, equipo donde militó en el Clausura 2019 de la Liga MX. El nacido hace 27 años en Los Mochis, Sinaloa, en el torneo anterior participó en 6 encuentros y sumó 339 minutos, además de acumular 29 minutos en el torneo de Copa MX. En el máximo circuito, el extremo izquierdo, Gael Acosta, ha vestido además las playeras de los Potros de Hierro del Atlante y la de los Rayados del Monterrey. En el ascenso MX, defendió los colores de Alebrijes de Oaxaca y la de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En su tercera semana de pretemporada, los Venados de Yucatán, con su técnico Sergio Orduña, viajaron este jueves a Cancún, Quintana Roo, para enfrentar en partido amistoso y a puerta cerrada al Santos Laguna. Cerramos esta emisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la noche. Información. Y después... por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash